Hola amigos, hoy hablaremos sobre Miles Davis, una leyenda de la música, del jazz, un referente histórico de una de las grandes figuras de la música del siglo XX. Vamos a empezar con una pequeña introducción, luego hablaremos un poco de su biografía, también veremos partes de un contexto histórico y veremos algunos álbumes, discografía, ¿no?, de Miles Davis. Y al final con una conclusión, ¿no?, de lo que él fue. Algunos datos de lo que voy a compartir fueron tomados del libro Autografía de Miles Davis. Entonces vamos a empezar. Miles Davis fue siempre un innovador del jazz, ¿no?, un explorador de la sonoridad, eh, un maestro también de leyendas, influenció a muchos, ¿no?, como a Henry Hancock, Wayne Short, Chick Corea, entre otros. Y es un icono cultural. Eh, Miles Davis es un tipo minimalista, ¿no?, porque él siempre decía que prefería tocar pocas notas, pero bien tocadas, a tener solos extensos y a veces sin sentido, ¿no? Valoraba mucho lo que es el silencio, ¿no?, el espacio y el silencio. En una frase que él menciona dice, ¿no?, que lo más importante no es tocar lo que está, sino lo que no está. Entonces se refiere mucho a que en nuestras improvisaciones, en nuestras composiciones o ideas musicales siempre tengamos en cuenta, ¿no?, los silencios y las pausas. Miles Davis nació un 26 de mayo de 1926 en Halton, Illinois, y lastimosamente muere un 28 de septiembre de 1991. Una figura clave, como ya dijimos, de la historia del jazz. Es un innovador constante, un personaje camaleónico, ¿no?, en otras palabras, que siempre está en la búsqueda de nuevas sonoridades. Trompetista compositor. Entonces, algunas características importantes, ¿no?, para su desenvolvimiento musical. Uno fue el ambiente familiar, donde él se desarrolló desde niño. Su padre era dentista, una persona muy reconocida en sus tiempos. Miles Davis pertenecía a una clase social media alta, ¿no? Y su primer contacto con la música fue a los 13 años, cuando su padre le regala una trompeta y cambia su vida, ¿no? Porque a pesar que su madre era profesora de música, violinista, su madre quería que él tocase piano. Entonces, viviendo en ese ambiente, Miles Davis empieza a tomar clases particulares, ¿no? Tenía profesores de música particulares. Y todo esto hizo que él desarrollase, ¿no?, él desarrollase una idea, ¿no?, en convertirse de repente más adelante en un músico profesional. Entonces esto fue muy importante, ¿no? Y luego él también en 1944 él viaja a Nueva York y empieza a estudiar en Juilliard, ¿no?, que era muy prestigioso para su tiempo también. Y más está involucrado con la música clásica, entonces, y lo suyo era el jazz, entonces él lo deja, ¿no? Pero también eso le sirvió, ¿no?, para agarrar técnica y también para marcar un estilo propio, ¿no?, dentro de su musicalidad. Dentro de un contexto histórico, en los años 40, a los inicios del bebop, eh, junto a Charlie Parker empieza su carrera, ¿no? Eso ya son a finales de la Segunda Guerra Mundial y los comienzos de la Guerra Fría. En los 50 marca el inicio del cool jazz, lanza su álbum que se llama Birth of the Cool. Eh, eso era durante los primeros movimientos por los derechos civiles, ¿no? Y en 1959 lanza King of Blue, que marca o se concretiza lo que es el jazz modal. Entonces, vamos a hablar también sobre este álbum, que es
muy importante, un disco muy vendido y un referente para muchos músicos, ¿no? Inspiración para muchas leyendas del jazz y así como música de rock, funk. Y en los años 60, en medio de una lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, ¿no? Miles Davis se aleja un poco del jazz tradicional y empieza a explorar nuevas formas sonoras. Ya en los 80, 90, ¿no? Con la música electrónica, él empieza a hacer uso de sintetizadores, ¿no? Baterías electrónicas, entonces ya busca otros sonidos. Como dijimos, Miles Davis siempre fue un tipo camaleónico, ¿no? Siempre estaba a la vanguardia de lo nuevo. Eh, los discos de Miles Davis son extensos. Aquí tenemos algunos discos, son muy importantes porque marcan un inicio y también un cierre, ¿no? De una etapa dentro de su musicalidad. Birth of the Cool de 1950 se empieza a grabar 1949-1950, ¿no? Que marca el estilo del cool jazz. Entonces este álbum es importante porque él involucra lo que es el noneto, ¿no? Formado por 9 músicos y es un poco salido de contexto, ¿no? Porque él empieza a colocar de repente una tuba, un corno francés, entonces ya sale, ¿no? De lo que es la instrumentación de repente tradicional del jazz, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, una etapa salida ya del bebop, ¿no? Lo que es en la música de Miles Davis. Y luego viene en 1957 Round About Midnight, que marca su estilo del hard bop y forma su primer quinteto, ¿no? Con John Coltrane, Red Garland, Joe Jones en batería y Paul Chambers en el bajo. Este año también, en 1957, él es invitado a París, a Francia, para hacer la música, ¿no? Dentro de una película. Entonces, en un dato curioso que estaba viendo, es que le muestran a él la película y él empieza a grabar, ¿no? O sea, empieza a lanzar la película sin sonido, muteado, y él empieza a grabar encima de esa música con músicos, ¿no? Con músicos franceses también. Esta idea sobre una escala, ¿no? Un modo o un clima emocional. Entonces, sobre esas bases él empieza a grabar lo que es la música, ¿no? Para la película. Y luego tenemos Milestones, que es de 1958. Es una transición al jazz modal, como ya dijimos, ¿no? Donde se van a involucrar de repente lo que son escalas modales. Entonces ahí ya sale de lo que es un quiebre, ¿no? Es una libertad más armónica. Ahí en donde sale prácticamente de una progresión de acordes tradicionales, ¿no? Entonces empieza a ser una musicalidad más estática, ¿no? Más de exploración, ¿no? Lo que es modal. Y bueno, King of Blue de 1959 es uno de los álbumes más reconocidos, más vendidos, y un referente o inspiración, ¿no? Para que muchos músicos también adopten esa idea, ¿no? de Miles Davis, de la idea, digamos, como músico. Con este disco King of Blue se concretiza lo que es el jazz modal. Y bueno, en esto participan John Coltrane, Paul Chambers, Jimmy Cobb también batería. Entonces, lo curioso de este disco es que bajo un tipo de escala, un modo, la grabación fue hecha en primera toma. Los músicos van a grabar, entonces es solamente ir y ver, ¿no? Si
solamente tienen las escalas, un modo, ¿no? Y alguna intención de repente emocional, y empiezan a grabar lo que es este disco, ¿no? Dentro de este disco hay una anécdota de Henry Hancock que habla sobre, estaba tocando So What y se equivoca, ¿no? En un acorde. Entonces Miles Davis, sobre ese acorde que estaba errado, empieza a improvisar, ¿no? Utilizando esas notas erradas. Entonces Henry Hancock se quedó maravillado, ¿no? Al escuchar esto. Entonces él siempre tenía esa idea, ¿no? De lo importante que no es tocar lo que está, sino tienes que siempre innovar, ¿no? Tratar de buscar nuevas sonoridades. Él también ese error lo utilizó, ¿no? Como una oportunidad para crear otro tipo de sonoridad, ¿no? Y luego tenemos también otros álbumes como el que es de 1960, donde hace fusión con música clásica, música española, ¿no? Su álbum Sketches of Spain. Y también tenemos Miles Smiles de 1967, es un post-bop experimental. Y finaliza, ¿no? Su álbum Tutu, donde hace lo que se explora, por ejemplo, los sintetizadores, baterías electrónicas, ¿no? Este álbum estaba como productor bajista Marcus Miller, donde se involucra un sonido más cinemático, ¿no? Urbano y moderno. Entonces Miles Davis tiene un antes y un después, ¿no? En cada etapa de su discografía, ¿no? En el libro, por ejemplo, de autografía de Miles Davis, nos habla, ¿no? Sobre la importancia que tiene cada uno de sus álbumes. Él inspiró, por ejemplo, en su álbum King of Blue, inspiró hasta músicos de rock, ¿no? Como Radiohead, Pink Floyd. Entonces Chick Corea también adopta, ¿no? Un poco sobre ese estilo, ¿no? De ese álbum. Fue de inspiración para muchos músicos. Entonces podemos concluir con que Miles Davis fue siempre un innovador constante, ¿no? Un revolucionario del jazz. Es un tipo muy camaleónico, siempre está adaptándose a nuevos tiempos, ¿no? Él es un tipo irrepetible. Él siempre gustaba de buscar lo nuevo, ¿no? Siempre tuvo un estilo único también de tocar la trompeta, de vestir, a pesar de sus momentos de adicciones, ¿no? Que bueno, eso sale de su musicalidad, ¿no? Es una influencia transversal porque no solamente ha influenciado a músicos de jazz, sino también ha influenciado a músicos de otros géneros, ¿no? Entonces Miles Davis siempre va a quedar, ¿no? en la memoria, y también va a ser un referente musical, ¿no? Una fuente, digamos, de música para también las nuevas generaciones, para la gente de ahora y para muchas personas involucradas en diferentes géneros. Entonces Miles Davis siempre decía, ¿no? Que no toques lo que está ahí, sino que toques lo que no está. Entonces él siempre nos invita a la creación, ¿no? A hacer música propia. Eso sería, digamos, parte, ¿no? De un pequeño resumen sobre Miles Davis y algunos datos también curiosos, ¿no? Y algún otro anécdota que él decía que no vale de nada existir, ¿no? Si no creas algo. Entonces él siempre estaba en búsqueda de la música, ¿no? O sea, de nuevas sonoridades. Vamos a concluir de repente ahí, les voy a mandar algunos links que pueden visitar algunos temas, algunos análisis también de la forma, ¿no? Que tenía algunos temas de Miles Davis. Sí, amigos, gracias por la atención, nos vemos.